¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por su presencia, por su asistencia en esta sesión relativa a los delitos electorales locales y federales, o debo decir federales y locales. Ya hemos tenido el gusto, ¿no?, de compartir un par de sesiones, por lo tanto, no me presento. Y entramos directamente con el tema que nos ocupa. Vamos a ver dos cosas esencialmente, ¿no? Algunos antecedentes legislativos de los delitos electorales, la función tutelar de los delitos y delitos en particular, pero como la sesión se denomina, el módulo, delitos electorales locales y federales, vamos a ver algunas cuestiones relativas a la distribución de competencias. Luego, un análisis del artículo 116 constitucional para ver esta cuestión que aparentemente planteaba una problemática alrededor de si los estados podían legislar en materia de delitos electorales, ¿no? Porque lo que sucedió en 2014, lo saben bien, la reforma de 2014 supuso, entre otras cosas, la modificación constitucional y la aprobación de diversa normatividad secundaria, dentro de las cuales, y esto solo lo menciono porque sé que lo vieron en el módulo anterior con mi compañero y bueno, no es compañero de la Escuela Judicial, pero sí de la materia electoral y gran amigo Daniel Díaz Cuevas, la cuestión relativa a la ley general y lo que implica una ley general, ¿no? Entonces vamos a analizar esta interpretación del artículo 116 o las problemáticas relativas a esta relacionadas con el artículo 73 de la Constitución para mañana profundizar en ello a la luz de una acción de inconstitucionalidad en este sentido, ¿no? Para que entonces queden, por un lado, establecidos los delitos, algunas de sus características, la historicidad de ellos, bienes jurídicos tutelados en particular, por cada uno, los sujetos, ¿no? Algunos aspectos sobre la comisión del delito propiamente, y luego ver esta cuestión relativa a las competencias, ¿no? Entonces, voy a compartir una presentación para ir acompañando la clase. Ay, por alguna razón no me sale aquí. Permítanme tantito, ¿eh? Porque por alguna razón no aparece eso que quiero que aparezca, pero nada más lo selecciono aquí y con eso debe de bastar para que ya lo pueda compartir. Denme un segundo. Espérenme, porque no se ve mi PowerPoint por alguna razón. Déjenme ver cómo le hago. Si moviéndolo de archivo. A ver si con esto. Déjenme abrirlo otra vez. A ver si esto ya me permite mostrarla. Aquí está ya. Bueno, con una disculpa por el inconveniente, pequeño inconveniente. Vamos a comenzar pues con esto, ¿no? Bueno, ahorita no me deja ponerlo en grande, así que no voy a tentar al destino y que entonces esto suponga mayores complicaciones que nos produzcan, dirían los abogados, dilaciones innecesarias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema, ¿no? De los delitos electorales, que en últimas fechas ha sido cada vez más estudiado por los expertos en derecho penal, aunque es quizás relativamente nuevo la temática, ¿no? Y en la práctica hay pocos casos que se hayan tramitado, que hayan concluido con sentencias condenatorias, ¿no? Que hay uno que se hayan perseguido ante las autoridades penales correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que desde que el ser humano ha sido o en las sociedades políticas ha sido necesario establecer reglas de convivencia y que entre dichas reglas han siempre tenido una importancia primordial las relativas a la elección de los órganos de gobierno, pues han existido normas penales para sancionar a los responsables de atentar contra el régimen jurídico. Nos podemos remontar, a Grecia, en donde existía la pena de muerte para perdón, aquí no debo de ser incluyente porque no era así, ya es una cosa
automática para el ciudadano que votara 2 veces y se castigaba con la misma pena quien vendía el voto o lo compraba. Luego, en la vida jurídica romana, ¿no? Que tiene tantos antecedentes, ¿no? Existía una figura que se llamaba ámbito, ¿no? Que estaba regulado en la ley Julia de ámbito, en donde se sancionaba la corrupción en la obtención del voto. Y la penalidad, aunque al principio fue pecuniaria, únicamente de dinero, ¿no? Alcanzó privación de honores, destierro y hasta deportación, ¿no? Luego, durante la época de la República Romana, hay un antecedente del manejo excesivo de compra de votos en las centurias, ¿no? Entonces, bueno, algunos antecedentes clásicos. También en la Edad Media había una figura que se llamaba Broglio, escrito en latín Broglio, ¿no? Que aludía al fraude electoral y a la compra de votos, ¿no? Y llegó al Código Penal francés de 1810, que incluyó un capítulo donde se establecieron 3 formas específicas de suplantar la voluntad popular. Primer elemento, ¿no? Vamos a irlo como señalando, ¿no? Algunos de los bienes jurídicos tutelados. Desde luego, el más importante en cualquier proceso penal de la índole que sea, perdón, cualquier proceso electoral de la índole que sea, es la voluntad popular. Cómo se forma, si las mediaciones entre su formación y su expresión son debidas o no. Ahí tenemos al régimen sancionador, pero también el derecho penal electoral. Y ya lo iremos viendo, ¿no? Con las diversas temporalidades que marcan y pautas, pero prohíben, pautas temporales para acciones a ver, que marcan la posibilidad de hacer o de no hacer, ¿sí? Entonces, bueno, esto, ¿no? Es decir, hay bienes jurídicos tutelados y en el caso de la voluntad popular, que es uno de los más importantes, lo vamos a ver expuesto en diversos tipos penales, incluidos aquellos que tienen que ver con la formación de voluntad popular, ¿no? O sea, la formación de voluntad popular tiene como varias aristas, una de las cuales es la propaganda, ¿no? Y la propaganda que puede en nuestro régimen sancionador electoral tener un carácter administrativo y tener un carácter penal, ¿no? Ya hablamos en su momento de la distinción entre la sanción administrativa y la sanción penal, lo que habíamos visto sobre el derecho de la policía o el derecho de policía, de gobierno, ¿no? Entonces es ocioso que me refiera a ello, pero iré recuperando algunas de las ideas de las distintas sesiones para esta. Bueno, entonces decía, ya encontramos en la antigüedad estos elementos de formación, no de deformación, sino el castigo a su deformación, ¿no? Derivado de que la formación de voluntad política, la voluntad ciudadana, la voluntad popular, tendría que ser lo más libre posible, ¿no? En el entendido de que nunca es libre para todos los efectos, ¿no? Pero que en todo caso, todos esos factores que median entre la formación y la manifestación de la misma, que son 2 cosas que se vislumbran en el tiempo en momentos distintos, no esté deformada por criterios tales como el dinero, criterios tales como la coacción, criterios tales como el uso indebido de recursos, criterios tales como la propaganda ilícita, ¿no? Bueno, entonces esto, ¿no? Y decía el Broglio en la Edad Media, en el Código Penal francés en 1810, también se incluyeron formas de suplantar la voluntad popular, la violencia o la coerción, la corrupción y el fraude electoral. Cada uno de estos señalaba que lesionaba la libertad, la honestidad y la sinceridad del sufragio respectivamente, pero que todas conducen a la formación de voluntad popular, como decía, ¿no? Bueno, en México, el primer cuerpo legal propiamente nacional, que es la Constitución de Apatzingán, estableció en su artículo 6 el derecho de sufragio para la elección de diputados y que éste pertenecía a a todos los ciudadanos, sin distinción de clase, que concurran con los requisitos que prevé la ley. Luego, en el artículo 10, se estableció que si el atentado contra la soberanía del pueblo se cometiere por algún individuo, corporación o ciudad, se castigará por la autoridad pública como delito de lesa nación, ¿no? Un delito contra la nación.
Ya vimos esta parte de los elementos del derecho penal que aluden en buena medida, ¿no? A valores compartidos y que en este caso, por ejemplo, ¿no? Ese valor compartido le da unidad a la idea de nación. Es muy complicado. No estoy diciendo que así sea, hay una representación ahí y podríamos durar un curso completo de esto, de sociología, que no viene ahorita al tema, de la idea de nación y todo lo problemático que es. Pero vamos a decir, pues, entonces, que se suponía que atentaba en contra de la nación, ¿sí? Inclusive, fíjense, dentro de del derecho penal, no está como muy claro ni necesariamente bien definido, pero cómo el castigo penal tiene repercusión, tiene efectos para con los derechos político-electorales y su ejercicio, ¿no? No es propiamente algo que esté definido en la Ley General de Delitos Electorales, no es propiamente solo como consecuencia de la comisión de un delito electoral, sino de cualquier delito, una vez que la persona ha sido debidamente castigado, ya resuelto así por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Solo ante sentencia condenatoria, entonces procede la suspensión de derechos políticos, pero a lo que voy es que esta idea de lesa nación está más o menos inmersa en la teleología de por qué se priva de derechos políticos a quienes han cometido un delito. Como ya vimos, tampoco es universal, digo, ya vimos en la clase de democracia y derecho penal, decimos, no hay universales, aunque pretendan definirse como tales, pero su materialización no necesariamente es universal, en el sentido de que todas estas cosas varían en el tiempo y en el espacio, de manera tal que no todas las legislaciones prevén la privación de derechos político-electorales en cuanto se trata de delitos, ¿no? Hay algunos que sí, hay otros que no, hay un tema ahí de gradación, hay algunas legislaciones que prorrogan los efectos de la comisión del delito hasta después de compurgada la pena, es decir, una vez que ya cumplí con mi sentencia y aún así se prorroga la privación de derechos político-electorales en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Vaya sorpresa. Bueno, que tienen su propia cultura penal, que algún día abordaremos en algún diplomado o en alguna conferencia sobre cultura jurídica, ¿no? Bueno, no importa para efectos de esto. El chiste es que no hay una definición universal de qué conductas, de por qué, de cómo, de cuáles son los bienes que se deben de tutelar. Y en la idea de lesa nación, entonces, lo que tenemos es una construcción de un bien jurídico tutelado que se piensa que puede ser vulnerado a partir de la comisión de delitos que atentan contra la elección legítima de autoridades, ¿no? Se lo podemos decir así en términos, se oye el lenguaje excesivamente técnico, ¿no? Pero así es, a final de cuentas, ¿no? Y en la idea que hay de privar de derechos político-electorales a las personas cuando cometen un delito, justamente está esta idea de atentar en contra de la comunidad política, ¿no? Y quien atenta en contra de la comunidad política o que viola los términos del contrato social, entonces no tiene derecho, en principio, de deliberar en cuanto al contenido de ese contrato social. Es muy problemático, ¿no? Pero lo dejo ahí planteado como esta idea teórica detrás de la idea, perdón, por repetir esto de idea, de democracia, su protección y las consecuencias de quien atenta en contra de los términos de la convivencia, ¿no? Por la comisión de un delito. Y claro, cuando se trata de uno de naturaleza electoral, ahí entramos en una vulneración de los propios procedimientos a partir de los cuales se eligen autoridades políticas. Bueno, eso. Luego, regresando a esta historia, en 1871 se incorpora en el Código Penal, en el título 10º, capítulo 1, libro 3º, coerciones y fraudes electorales. Lo que es interesante destacar de esto es que la pena más severa era de 1 año de prisión y se estableció para castigar a los responsables de los delitos que atentaran contra la libertad del elector, que fueran ejercidos con violencia física o moral y en forma tumultuaria, ¿sí? O sea, aquí con otros elementos, con modalidades de comisión, ¿no? Ustedes sabrán que las modalidades de comisión no son los delitos por sí mismos, sino formas específicas en que se puede cometer, ¿sí? Lo iremos viendo cuando veamos las definiciones que al efecto da la Ley General en materia de delitos electorales, porque hay unos que tienen una modalidad que que convierten a la pena en agravada, ¿no? O sea, más severa,
¿sí? Se impondrá en la mitad más uno, por ejemplo, ¿no? Cuando este delito presente los siguientes elementos. Es como la formulación de la hipótesis, ¿no? Bueno, entonces decía, tumultuaria, violencia física, destrucción, sustracción o falsificación de actas de escrutinio, cualquier otra pieza de expediente de una elección por parte de funcionarios electorales. Elemento subjetivo, todo esto lo vamos a ir viendo. Ahorita nada más es un panorama histórico. Luego, decía, el Código Penal de 1929, que duró muy poquito tiempo, no reguló los delitos electorales porque estos estaban en una ley para la elección de los poderes federales, ¿no? Esta ley electoral supuso también un sinnúmero de legislaciones en materia electoral, ¿no? Y en su contenido hubo distintas figuras delictivas, ¿no? Y sus sanciones. Y después hubo distintas reformas a los códigos penales, ¿no? En 1987, en donde se regularon sanciones que se imponían a quienes incurrían en delitos electorales, y se destacaba la multa, la pena privativa de la libertad de hasta 3 años, la destitución del empleo para los funcionarios electorales y la suspensión de derechos políticos. Luego, una reforma de 1990 que da nacimiento al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, supone un cambio en la forma tradicional de regular los delitos electorales, porque no se incluyen en este ordenamiento tales ilícitos, sino que fueron regulados en el Código Penal Federal, que fue reformado en 1994 y luego en 96, ¿no? Luego llegamos a 2014. Esta parte la voy a obviar porque ya vieron, ¿no? De manera profunda y profusa la idea de detrás y la genealogía, etcétera, de la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? Entonces, por eso es que no me detengo en esa parte. Vamos a ver un poco, ¿no? Delitos específicos, como había dicho, algunos que tienen que ver con bienes jurídicos tutelados específicos, otros con modalidades y otros que tienen una composición específica también, ¿no? Pero bueno, entonces, en general ya habíamos visto que hay ilícitos electorales, ¿no? Que, que definen lo justo, lo permitido y lo injusto, ¿no? La idea del ilícito es lo que se aparta de lo justo y de lo permitido. Entonces es la calidad de las conductas que incumplen, perdón, con los deberes prescritos en las normas jurídicas, ¿sí? Un sinónimo de antijuridicidad, recuerden la primera clase o segunda, ¿no? Pero en el primer módulo definimos al delito por sus elementos, ¿no? Conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, uno de los elementos es la antijuridicidad y entonces el ilícito es sinónimo de esto, ¿no? Entonces, las conductas, pues, con calidad de ilícitas son, por una parte, la omisión de los actos ordenados y, por la otra, la ejecución de actos prohibidos, ¿no? En tanto que las conductas susceptibles de ser calificadas como licitud son la ejecución de los actos ordenados, la omisión de los actos prohibidos y la ejecución u omisión de los actos potestativos, ¿sí? Entonces, bueno, el ilícito electoral, también como lo vimos, ¿no? En tanto acto contrario a la norma, puede tener 3 distintas formas y sancionado de distintas maneras, ¿no? Un acto nulo, ¿no? Una sanción que no produzca efectos de derecho, la anulación de una elección, ¿no? Que puede tener elementos delictivos, ¿no? Había puesto el ejemplo, creo, de la violación en la cadena de custodia, cuando hablamos de las sanciones administrativas y penales, ¿no? La falta administrativa, ¿no? Que impone la sanción administrativa, que también podemos tener concurso de aquí normas, ¿no? No concurso de delitos, de que hay en una sola conducta se pueden cometer más de delitos, sino concurso normativo, en donde una misma conducta puede ser sancionada por distintos órdenes sin que se considere que se viole el principio de non bis in idem, ¿no? De no sancionar 2 veces la misma conducta, porque la misma, esto también lo vimos, ¿no? Puede estar definida en la legislación administrativa, en la legislación penal con consecuencias distintas, ¿no? O sea, el caso de los delitos cometidos por servidores públicos, que más allá de su responsabilidad penal, tendrán una responsabilidad administrativa que tendrá otro tipo de consecuencias, ¿sí? Y delitos electorales, decía, que son sancionados con la imposición de una pena. Entonces, la ilicitud electoral, podemos decir, ¿no?
produce efectos jurídicos en campos distintos, ¿no? En el campo electoral y en el campo del derecho penal. Esto porque hay ocasiones en donde, lo reitero, ¿no? En la legislación están atribuidas a una misma conducta, bien el doble de carácter de causa de nulidad y delito electoral o de falta administrativa y delito electoral, ¿sí? Ya lo verán, por ejemplo, también cuando se analice el artículo 20 bis de la Ley General de Delitos Electorales, en el módulo siguiente, ¿no? Relativo a la violencia política de género. Pero bueno, entonces, esto puede tener, ¿no? Anular o ser un delito electoral o una falta sancionada administrativamente, o inclusive, ¿no? Delitos electorales sancionados con la imposición de una pena, ¿no? Entonces, pues, hay quienes hacen la diferenciación, ¿no? De la ilicitud electoral en ilicitud electoral plena y relativa, ¿no? Será plena cuando la conducta ilícita tenga un doble carácter y produzca efectos tanto de derecho en el campo electoral como en el derecho penal. Y estaríamos ante la presencia de una ilicitud electoral relativa cuando la conducta ilícita tenga solo un carácter, ¿no? Causal de nulidad o falta administrativa o delito electoral. Entonces, en cada caso, habrá que distinguir si se producen consecuencias únicamente en el ámbito del derecho electoral y cuando, además, en el campo de la ilicitud penal también se activen, digamos, conductas prohibidas, ¿no? Esto sin dejar de mencionar que la responsabilidad estrictamente personal de la materia penal y la consecuencia de la jurisdiccional electoral son diferentes, pueden verse desde distintos ángulos, a pesar de que se trate de un supuesto que hubiese generado en forma simultánea la ilicitud en su doble aspecto, ¿no? Ya vieron también lo relativo a los partidos políticos, como si pueden o no cometer delitos electorales. Entonces, bueno, me voy a referir a algunas conductas a reserva de que las vamos a ir viendo cada una en sus especificidades, pero hablando de esto, de las penas y de las consecuencias de derecho, en el caso de la ilicitud plena, por ejemplo, la conducta llevada a cabo por un funcionario electoral puede tener una consecuencia jurídica doble, ¿no? Primero, si se activa una causal de nulidad de votación en casilla, ¿no? Que el órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los tribunales locales en su defecto, toman en cuenta si la hizo valer algún partido a través de la interposición de un juicio de inconformidad o algún otro medio de defensa y constituirá, por otra parte, una conducta delictuosa, ¿no? Delictiva. Hay quienes en la doctrina han planteado la posibilidad de que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como autoridad competente penal tendría que actuar de manera coordinada para no incurrir en resoluciones contradictorias, ¿sí? En cuanto hace a las dos vías en que puede seguirse una misma conducta, ¿sí? Es decir, la anulación, por un lado, de una casilla, de una elección en su totalidad, ¿no? Sabrán, ¿no? Que el régimen de nulidades no solo contempla las nulidades de las elecciones completas, ¿no? Sino se pueden anular alguna o algunas casillas, ¿no? Y eso podrá tener distintos efectos de recuento, de resultados o de revertirlos o incluso que tenga también como consecuencia la anulación completa de la elección, ¿no? Pero bueno, igualmente es una cuestión de grado. Entonces, sí sería viable que en estos casos el Tribunal Electoral fungiera como autoridad penal igualmente, ¿no? Desde luego, yo no comparto esta idea porque se trata de dos ámbitos jurídicos perfectamente diferenciados, ¿no? O sea, la conducta delictuosa, independientemente de la naturaleza que sea, es exclusiva del derecho penal y la causa de nulidad de casilla de votación, por ejemplo, al ámbito del derecho electoral. Entonces, los procesos, la lógica de los procesos electorales y de los procesos penales se dan en momentos distintos, satisfacen elementos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Y vamos a ir viendo, ¿no? Igualmente aquí, además de los principios del derecho electoral, esta idea de los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Como ustedes saben, lo han visto, ¿no? A lo largo seguramente de este módulo, sobre todo el tercero y el cuarto módulo, el derecho electoral
tiene una serie de finalidades y en las cuales está, como siempre, como elemento central, la formación de voluntad popular, ¿no? Y la idea de que son las autoridades las que definen, ¿no? Las condiciones de la contienda, ¿no? Las condiciones, establecen competencias, establecen límites, ¿no? De manera tal que este principio de certeza tiene dos vertientes, ¿no? Primero, la idea de que las autoridades ejerzan las facultades debidas para que los participantes, sean los partidos políticos, candidatas, candidatos, pero también la ciudadanía en general, conozca las reglas y sus límites y sus posibilidades, ¿no? Y por otro lado, que los resultados sean un fiel reflejo de la voluntad popular y como consecuencia las autoridades políticas sean legítimas, ¿no? Ese, digamos, de manera así general, el principio de certeza que está vinculado nuevamente a la seguridad jurídica y a la voluntad popular de vida, ¿no? La legalidad, que pues es una garantía formal, ¿no? Que los ciudadanos actúen de conformidad con lo que establece la ley, ¿no? Están sujetos a un margen de legalidad, pero también las autoridades electorales deberán ceñirse a lo que marca la ley en el despliegue de sus facultades, ¿no? Inclusive esto lo podemos hacer extensivo, nada más que a manera de ejemplo, a el derecho sancionador, ¿no? Que la autoridad competente, la que impone la sanción, el Instituto Nacional Electoral, se apegue a la ley, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Otra que tiene que ver, este es importante, ¿no? Que las autoridades electorales, desde luego, esto ligado a la certeza como una atribución, también es un principio que rige el funcionamiento electoral, pero es una atribución de las autoridades para que en caso de que haya alguna conducta indebida, entonces que haya una consecuencia de derecho cierta, ¿no? Cierta, conocida, y que los criterios más o menos tengan una racionalidad y una predictibilidad, ¿no? Igualmente, entonces, que las autoridades electorales se conduzcan sin favorecer de manera indebida a ninguna candidata, candidato, coalición o partido político, ¿no? En sus resoluciones. Se hace extensivo también al ejercicio del gobierno, ¿no? Artículo 134 constitucional, fracción octava, con relación al uso de recursos públicos. Todos estos elementos los vamos a ver plasmados en la Ley General de Delitos Electorales, en el contenido específico de los delitos, pero me interesa hablar de todo esto que es, finalmente es el contenido, ¿no? El contenido tanto conceptual como lo que respalda la existencia de las conductas propiamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, esta imparcialidad que decía supone que las autoridades en el ejercicio de sus facultades no van a favorecer a ninguna agrupación política de manera indebida, la favorecerán solo si esto es resultado de los procedimientos democráticos, pero la favorecerán en términos jurídicos, no en términos de ninguna otra índole, ¿no? Que no sean estos. Y esto, decía, se hace extensivo a el ejercicio del poder público, ¿no? Vamos a ver determinados delitos en donde interviene un elemento subjetivo que tiene que ver con quien ejerce funciones públicas y sus posibilidades e imposibilidades de hacer, ¿no? Luego, obviamente, la independencia, la autonomía en el funcionamiento de las decisiones de las autoridades electorales, lo mismo, ¿no? Para que la ciudadanía, los partidos políticos, sepan que las autoridades van a actuar de conformidad con el marco jurídico, de conformidad con la ley, sin que haya presiones indebidas por ninguno de los poderes públicos, ¿no? Entonces, bueno, esto que ya les decía, estos principios tienen relación con los bienes jurídicos tutelados, en donde el elemento central, y así ha sido el desarrollo histórico, es la formación debida de voluntad popular, ¿sí? Entonces, obviamente, por un lado está la adecuada función electoral para garantizar la expresión de la voluntad popular, ¿no? O sea, que los órganos electorales en sus diversas competencias, manifestaciones, se
lleven a cabo la función electoral en sentido amplio, se lleva a cabo de manera ordenada, de manera pacífica y que pueda suponer el medio sine qua non para la elección de autoridades políticas legítimas, ¿no? Ya veremos esta idea de que la actividad y no de resultado, pero lo que podemos decir con relación a esto es que hay delitos que se materializan siempre y cuando produzcan un resultado. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque hay delitos que son de resultado. Y perdón por el ejemplo tan feo, ¿no? Pero el homicidio es un delito de resultado. Si no se produce la privación de la vida, hay otro delito, pero no es ese, ¿no? Que sería la tentativa de, ¿no? Que la tentativa sería un grado de comisión de una conducta porque yo quería producir ese resultado. Sí, solo para establecer la diferencia entre uno y otro. Estas de actividad, ¿no? Retener la credencial del elector sin causa justificada por la ley, no necesariamente eso produce un resultado, no altera necesariamente los resultados electorales, ¿no? No altera la función electoral propiamente, pero esa actividad, ¿no? Es contraria a la ley, es contraria a los bienes jurídicos porque la persona, no, tampoco es el número, ¿no? De quien retenga más de 5, quien retenga más, retener una credencial es impedirle a una persona que sufrague. Y eso por sí mismo está penado, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues ¿por qué importa si es a una? ¿Por qué no poner un número? Lo que pasa es que vamos a suponer, ¿no? Vamos a maquinar. El otro día en un curso de procedimiento especial sancionador me preguntaban, oye, pero mira, es que tenemos esta dificultad. Y entonces yo, pues, viéndome un poco legalista, le dije, mira, yo haría esto. Me dice, bueno, está bien, porque así al menos no les regalas un agravio, ¿no? Entonces aquí uno pensando de, bueno, ¿qué efectos podría tener la retención de una credencial? Más allá de que es un agravio personal para la persona en contra de quien se le retiene, pero también pensemos, ¿no? Pensando en esto de cómo podría funcionar una lógica así si no estuviera castigada una sola, pues entonces, no sé, habrá quien, no estoy diciendo que lo hagan, pero podría haber la tentación de, pues yo puedo mandar, ¿qué capacidad de despliegue tengo? 20,000 personas que en su individualidad retengan una credencial, entonces son 20,000 votos menos, ¿no? Entonces, por eso, pues no hay un número a partir del cual esto pueda ser un delito, ¿no? Sino el mero hecho de una sola por los efectos que produce. No pensando en si lo retienen 20,000 o 200,000, una basta, ¿no? Pero esto solo para decir, ¿por qué importa una, no? Más allá de que, insisto, agravia a quien en contra de, a quien le retuvieron la credencial, ¿no? Entonces, bueno, pero esta es nada más la diferencia entre delitos de actividad. Digo, las personas que trabajan en la fiscalía lo tienen claro, pero esto lo digo nada más para quienes estén como asomándose apenas a estas cosas de derecho penal, ¿no? Entonces, hay delitos de resultado y hay delitos de actividad. Y en general aquí es de actividad. Aunque yo realice la conducta, basta independientemente del resultado formal en la elección, ¿sí? Bueno, otra cosa que es importante que tiene que ver con las temporalidades, ¿no? Las temporalidades que son distintas en los calendarios electorales. Aquí vienen algunas temporalidades más o menos importantes, pero yo solo voy a hablar de dos para establecer conductas. Voy a hablar de tres, perdón, para establecer conductas. Una que está vinculada con el artículo 134 constitucional que ya mencioné, relativa a el ejercicio de recursos públicos, ¿no? Que esto tiene un destino, pero además de que tiene un destino, o sea, tiene una finalidad y esa finalidad es únicamente, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de programas sociales, pues beneficiar a esa población sin que con ello se beneficie directamente el gobierno o algún partido, el partido del gobierno del ámbito territorial de que se trate, por ejemplo, ¿no? Entonces, este uso indebido de recursos públicos que tiene distintas manifestaciones, ¿no? Inclusive en la propaganda, está prohibido en todo momento. Eso no se puede hacer nunca. ¿Por qué lo digo? Porque hablando de propaganda, ¿no? Hay un concepto que existe ahí en el derecho electoral que se llama propaganda gubernamental. No es lo mismo que información gubernamental, aunque no es tan fácil decidir o definir
cuando una es una y cuando otra es otra, ¿no? Pero en general, pues la propaganda se entiende que destaca los logros de un gobierno, ¿no? En general lo posiciona, lo cual no es ilegal. Lo que pasa es que está restringido en el tiempo, ¿sí? Cuando está restringido, cuando son procesos electorales, esto no se puede difundir. Son los famosos promocionales del informe de gobierno, a nivel que sea, que todos los funcionarios ahora tienen la costumbre de informarlo, ¿no? Como si fuera un acontecimiento que uno quisiera ver, ¿no? Yo tengo otros intereses que ver informes del diputado, ¿no? Pero está bien. No es que esté prohibido. Lo pueden difundir, pueden destacar los logros, sus acciones, si es que existe tal cosa. Nada más que estos no deben de incidir en los tiempos electorales, ¿no? De manera tal que su difusión está limitada, ¿no? Se pueden difundir siempre y cuando no estamos en periodos electorales. Claro, esto tiene diferencias territoriales, ¿no? No en todos lados, a menos que se trate de procesos federales, pero no en todos lados siempre estamos en procesos electorales, entonces habrá difusiones a nivel nacional que tendrán que restringirse en su ámbito espacial, ¿no? No, pues es que hay elecciones, pasó, ¿no? En Coahuila, entonces ahí no se puede difundir este contenido. Entonces, bueno, eso para diferenciar ámbitos temporales. Y hay un tercer ámbito temporal, ¿sí? Que es la famosa veda electoral, ¿no? Los 3 días antes de la jornada electoral y la jornada electoral misma, ¿no? Hablando de otro ámbito temporal, de manera tal que hay delitos que pueden cometerse con estas otras modalidades. O sea, vamos a ver sujetos, vamos a ver modalidades en términos de formas de comisión, pero también en términos de momentos en que se cometen, de manera tal que si se cometen en otro momento no son delitos. O sea, tiene varios estos elementos para acreditar la existencia de la conducta, ¿sí? Que hayan sido cometidos, a veces, elemento subjetivo, por individuos específicos, que podrá ser agravado por las circunstancias de esos individuos específicos, modalidades, pues, de comisión o tiempos determinados, de manera tal que no serán delitos si no se cometen en ese momento específico, ¿sí? Podrán tener alguna otra sanción, en todo caso, pero no serán delitos. Y no necesariamente tendrán una sanción, digo, podrán como hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a ver ámbitos temporales distintos, ¿sí? Y algunos son muy lógicos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, robarte la documentación de una casilla, pues solo la puedes hacer cuando hay una casilla instalada. Intentar votar más de una vez, pues solo se puede hacer el día de la jornada electoral. No puedo votar más de una vez hoy, pues hoy, ¿en dónde voy a votar más de una vez? ¿Me explico? Entonces, por eso es que vamos a diferenciar estos ámbitos de temporalidad que nos darán elementos para entender, construir el tipo y acreditar o no la conducta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos algunos momentos, ¿no? Dentro de los calendarios electorales. Entonces, hay distintas etapas, ¿no? Que también tienen que ver con estos elementos de temporalización, de calendarización, ¿no? Estos distintos periodos, ¿no? Primero precampañas y campañas, aquí la campaña, cuáles son sus características, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? La propaganda, que también, como ya decía, ¿no? Tiene una serie de limitaciones, supone tanto limitaciones de contenido como limitaciones temporales, cuando se puede difundir, ¿no? Y puse el ejemplo de la propaganda gubernamental, pero también la veda electoral y la propaganda el día de la jornada electoral, ¿no? Que son distintos. Esto que les decía, la veda electoral, en donde los partidos políticos y demás, ¿no? Tendrán que no realizar campañas electorales y cualquier tipo de actos políticos que supongan, ¿no? Influir en la formación de voluntad ciudadana. Estos últimos 3 días se supone que es un periodo para reflexionar el sentido de mi voto. Perdón que es que tengo una alergia, me está molestando la nariz, por eso estoy rasque y rasque. Ya sé que es muy evidente, pero algo hay por aquí en el ambiente que hace que sea un poco molesto de pronto, ¿no? Bueno, entonces decía, la veda electoral, ¿no? Este periodo de tiempo, y no solo los partidos políticos, ¿no? Sabrán ustedes, por ejemplo, que los medios de comunicación tampoco pueden difundir, por ejemplo, encuestas, ¿no? Esto se hace extensivo al día de la jornada electoral, ¿no?
ya la jornada electoral hasta que no cierran todas las casillas en toda la República por las diferencias horarias, que es a las 8 de la noche, tomando en cuenta Tijuana, ¿no? Bueno, toda esa región, con relación al tiempo del centro, es porque allá son las 6 y acá son las 8, ¿no? Es cuando pueden ya darse resultados preliminares, difundirse encuestas de salida y así sucesivamente. Esto solo para decir ámbitos temporales que acotan la conducta, ¿no? Entonces, difundir encuestas electorales está prohibido, no. Está limitado, sí. Puede tener consecuencias diversas. Una encuesta electoral para hacerlo tiene que tener una metodología. Esa metodología se tiene que registrar ante el INE, que la valida, ¿sí? De tal manera que una encuesta se supone que es un estudio, pues, más o menos científico, con una, los estadísticos dirán, ¿cómo dices más o menos científico? No, pero yo digo así, más o menos científico, con una metodología que permite, con un cierto rango de probabilidad, porque es eso, ¿no? Una probabilidad de que el resultado sea cierto, probabilidad grande y lo que sea, pero de cualquier manera probabilidad de que esos resultados sean más o menos una muestra representativa de el universo, ¿no? Pero entonces hay que tener una metodología rigurosa, estadística, y esta tiene que registrarse ante el INE. Esto lo digo porque puede haber encuestas electorales que se difundan como tales sin que tengan esas características, y eso genera una sanción, pero es una sanción de materia administrativa mediante un procedimiento especial sancionador. Si estas encuestas independientes, porque no son encuestas, ¿no? Sino que es propaganda disfrazada de encuesta, ¿sí? Que pueden contaminar en la formación de voluntad popular. Pero estas encuestas, tengan o no el rigor estadístico, si se difunden durante la jornada electoral antes de que hayan cerrado las casillas o dentro de los 3 días previos a la jornada electoral, dentro de la veda electoral, entonces son delitos electorales, ¿sí? Eso para definir, como decía, los tiempos. Eso que les decía, la jornada electoral, los tiempos en que transcurra, y entonces aquí también vamos a tener otros elementos subjetivos, ¿no? Obviamente habrá delitos que solo pueden cometerse el día de la jornada electoral y los iremos viendo, ¿no? Ahora, dentro de los bienes jurídicos tutelados, con esta idea de formación de voluntad popular, pues usted sabrá, la formación de voluntad popular y su expresión no son cosas que nada más están ahí en el aire, ¿no? Sino que se materializan en documentos. Y estos documentos finalmente son también, para efectos de los recuentos, para efectos de las impugnaciones, pues material probatorio, ¿sí? Además de que son los documentos en donde se manifiesta, se plasma la voluntad popular, ¿no? Entonces, por eso tienen una serie de características, tienen un contenido específico, son materia de muchas controversias, ¿no? De distinta índole, pero son documentos que tienen que protegerse, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nada más para hablar de esta documentación, a la cual también hace referencia la Ley General de Delitos Electorales. Vamos a ver que hay diferencias entre material electoral, ¿no? Las cosas estas que marcan la credencial, estas como prensas, ¿no? Que le ponen ahí pues sí, una especie de sello mecánico, ¿no? Líquido indeleble, mamparas, urnas, ¿no? Veremos que estas también tienen alguna protección penal, ¿no? Y la documentación, las actas, las boletas y los escritos de protesta, que en su conjunto son lo que se denominan paquetes electorales, que tiene su propia protección igualmente, ¿no? Esto que decía, el paquete electoral, aquí en la ley define cuáles son los elementos que conforman un paquete electoral, ¿sí? Y que, insisto, estos se cuidan porque además de ser donde se contiene la voluntad popular, efectivamente, son material probatorio, ¿no? Si hubiera una impugnación que supone recuentos, pues hay que tener la garantía de que esa documentación es tal cual, ¿no? Tal cual, o sea, no sufrió ninguna alteración, tal cual la que depositó, o la suma de los depósitos de voluntades ciudadanas expresadas en los votos, ¿no? Entonces, pues que los recuentos sean pues fidedignos, por lo cual hay que seguir toda una serie de pasos para cuidar ese paquete, ¿no? Ese material. Después, o sea, ya vimos que hay etapas de precampañas, luego de campañas, luego están las vedas,
Luego está una etapa de resultados y declaraciones de validez, igualmente actos temporales que van a definir conductas específicas. Y aquí, de toda esta, de los resultados y declaración de validez, relacionada con los paquetes electorales, está la cadena de custodia, ¿no? Que como decíamos, esto lo sabrán bien las personas que trabajan en la fiscalía. Me parece que ya vimos este concepto. No me acuerdo a razón de que lo expuse como ejemplo, pero el chiste es que la cadena de custodia es un procedimiento para resguardar pruebas. En el caso de los delitos no electorales, porque es un concepto en realidad de derecho penal, supone, ¿no?, todas las actuaciones que tienen que ver con la, ¿cómo se dice?, recolección, guardia, custodia de distintos medios probatorios para que estos no pierdan eficacia, ¿sí? Puede ser, no sé, un casquillo de una bala, puede ser cualquier instrumento, ¿no?, que pueda permitir llegar al conocimiento y esclarecimiento de los hechos, pero que debe ser guardada y manejada de tal forma que no pierda su esencia, ¿no? Si vemos una huella, si contiene una huella digital, pues que esta no se borre, ¿no? Pero entonces hay que recolectarla de una manera, ponerla en otra, de otra forma, ¿no? Almacenarla en un lugar específico para que sirva como elemento de convicción. Y entonces, pues debe de haber un protocolo de intervención para las autoridades con relación a esto, ¿no? Y asimismo establecer quiénes fueron, como si se tratase de eslabones, quiénes intervinieron en la manipulación de este objeto para que conserve, como digo, su eficacia probatoria, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver algunos aspectos, decía, generales de los delitos electorales, ¿no? Bueno, entonces, digamos, la ley general establece, entre otras cosas, ¿no?, que para la investigación, persecución, sanción de todo el procedimiento de los delitos electorales, está la legislación procesal penal vigente en la Federación y en las entidades federativas, hablando de la distribución de competencias, ¿no? El libro primero del Código Penal Federal y las disposiciones de carácter penal que expide el Congreso de la Unión, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, la ley adjetiva, ¿no? La Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, o la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿no? De Justicia Penal para Adolescentes. Hay un glosario de términos, ¿no?, en la ley. Digo, de la ley ya sé que ya saben muy bien los aspectos generales. Hay una oficiosidad, se establece la oficiosidad, hablando de competencias, en la investigación de los delitos electorales, es decir, no necesitan que se interponga una denuncia para que actúe. Ya vieron la idea de la fiscalía, pero lo menciono, ¿no? Una sanción adicional también presupone, ¿no?, por este elemento del sujeto activo, ¿no? ¿Quién lleva a cabo la conducta en tratándose de servidores públicos? Para quienes además se estableció la posibilidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿no?, que se decrete, ¿sí? Y que no además son servidores públicos federales, sino de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ¿no? Y también esto puede tener consecuencias de la destitución del cargo, así como decía, por esta calidad del sujeto, aumentar la pena, ¿no? Claro, también hay ciertos delitos que solo los puede cometer la o el servidor público, ¿no? Prevé la independencia de los tribunales penales electorales con la comisión de otros de distinta índole. En el artículo 6º se establecen algo así como 65 tipos penales electorales, vamos a ver algunos de ellos, ¿no?, en su especificidad. Se regula la competencia federal en delitos electorales en 4 supuestos específicos, ¿no? En el artículo 21 se establece la cooperación de los 3 órdenes de gobierno y se establecen las bases de coordinación entre la FEDE, las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas que conozcan de delitos electorales, la especialización de las autoridades locales que tengan competencia para la atención de delitos electorales y la realización de programas y acciones para la prevención de los delitos electorales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir como generalidad? Ay, no sé por qué tengo abierto aquí un Webex, que es que daba una clase en otro lado y era por medio, pero no sé por qué estaba abierto. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, nada más que me distrajo eso, ¿no?
Entonces, decía, ¿no? ¿Qué podemos decir de las generalidades de los delitos electorales específicamente, ¿no? De la redacción de los tipos penales electorales, podemos decir algunas cosas, ¿no? En su gran mayoría son de comisión dolosa, ¿sí? Ustedes sabrán la diferencia entre delitos cometidos con dolo, cuando se quiere llevar a cabo la conducta, o sea, que no hay un elemento de es involuntario la acción, sino que hay un elemento de voluntad, inclusive hasta de premeditación, ¿sí? Inclusive, ¿no? Algunos tienen una redacción similar porque solamente lo que cambia es el sujeto activo de los delitos, ¿no? O sea, una misma conducta que si lo lleva a cabo otro sujeto tienen una consecuencia diversa, pero la conducta sigue siendo la misma, ¿no? Decía, la mayoría de los tipos penales se refieren a conductas de acción, muy pocas de omisión, y se refieren a tipos penales básicos sobre sus penalidades, ¿no? Y hay distintas, ¿no? Y 7 por lo menos, y una más por la calidad del sujeto activo. Como ya decía, multa, inhabilitación, prisión preventiva y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas, pero decía, podemos clasificar a los tipos penales contenidos en la Ley General de Delitos Electorales por los sujetos que normalmente, como se trata de delitos de acción, entonces vamos a tener sujeto activo, ¿no? Porque los otros son los delitos de omisión, ¿no? No debiendo hacer, hice. Perdón, debiendo hacer, no hice, ¿no? El auxilio de cuidado, por ejemplo, eso es un tipo de delitos así. O el auxilio la omisión de auxilio en un atropellado, ¿no? Entonces, esos son delitos de omisión, ¿sí? En cambio, los delitos de acción son aquellos que llevas a cabo una determinada conducta y en este caso, como decía, en la Ley General de Delitos Electorales, la mayoría, si no es que todos, son dolosos, ¿no? No es un elemento de, bueno, pues sí, cometí el delito, pero yo no sabía, ¿no? Sino que hay una especie de premeditación y de ejecución de una conducta. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. El chiste es que lo podemos clasificar por sujetos activos. Y entonces hay delitos que los puede cometer cualquier persona, ¿sí? Eso está en el artículo 7º. Ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ahí el elemento activo es cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un diplomado en donde, un diplomado en línea, en donde hay una posibilidad, ¿no? Donde está presente el elemento subjetivo de retener una credencial, ¿no? Retener una credencial, de acuerdo, de conformidad, y ya habíamos visto esta parte, ¿no? De conformidad con la Ley General de Delitos Electorales, no es una conducta que para su comisión penal, o bueno, para que se considere un tipo penal específico, necesite de una calidad específica del sujeto activo, es decir, lo puede cometer cualquiera. Cualquiera que retenga una credencial sin que esté justificado por la ley, comete ese delito. No tiene que ser servidor público, no tiene que haber una coacción, no tiene que supeditarse a la, ¿cómo se llama? O al otorgamiento o no de algún permiso, de alguna licencia, sino el mero hecho de hacerlo provoca consecuencias de derecho penal, ¿sí? Eso, como decía, como generalidad independientemente del sujeto. Pero hay delitos que están reservados para otros sujetos, ¿sí? Partidos políticos, particulares, fedatarios públicos, ex altos funcionarios electorales, diputados y senadores y ministros de culto, ¿no? Bueno, por materia. Entonces, igualmente, ¿no? Aquí vemos una clasificación que puede ser obstaculizo el proceso electoral, ¿no? Por ejemplo, impedir la instalación de casillas o el ejercicio de la función electoral. Falsedades, ¿sí? O sea, distintos tipos, ¿no? O sea, la materia, lo que regulan es el proceso electoral o acciones que no correspondan con la realidad, ¿no? Creación de palabras o conductas en interés de quien falsifica determinadas apariencias. Esto puede ser, por ejemplo, la difusión
de resultados electorales anticipadamente, ¿no? Porque no tengo los elementos para decirlo, ¿no? Pero puedo generar un ánimo en las y los votantes, ¿no? Fraude electoral, que eso lo podemos saber, ¿no? Que se materializa de distintas formas, además, ¿no? O sea, las falsedades pueden ser de distinta índole y el fraude electoral, que significa manipular los resultados de alguna manera, contar dos veces y así sucesivamente. Y abandono de funciones, ¿no? No, ahí podría ser algunos delitos de omisión. Dejar de cumplir funciones por personas que tienen el encargo de hacerlo, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Otra vez propaganda ilegal, que tiene distintas manifestaciones, los sobornos, ¿no? La compra de voto, condicionamiento de programas sociales, el elemento violencia, el elemento coacción, desórdenes públicos, sustracciones, como me refería a los documentos, a la paquetería electoral, y el financiamiento ilícito. Todos estos están contenidos en la ley general, ¿no? Decía, como sanción, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, son solo ciertas conductas y determinados sujetos y objetos, ¿no? Cuando están relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales, ¿sí? Déjenme nada más aquí. Esta no la voy a presentar, pero vamos a ir acompañando. Vamos a ir acompañando los enunciados normativos, ¿no? Para que vayamos viendo estos elementos, ¿no? Nada más, permítanme. Entonces, veíamos aquí, ¿no? El artículo séptimo. Dice, se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años. ¿A quién? Entonces, aquí no hay una definición de un elemento subjetivo específico. Delitos cometidos por cualquier persona, ¿sí? ¿Qué es lo que decía aquí? ¿No? Es lo que vemos, cualquier persona y la conducta. Y entonces, ahí, por ejemplo, vemos este elemento en donde hay una segunda modalidad, es solo determinados sujetos, aunque en principio es cualquier persona, ¿sí? Cuando se trata de conductas, como le establecí en el artículo séptimo, o sea, en más de un tipo penal, podemos encontrar sujetos activos que sí necesiten ese elemento. Entonces dice, entre otras, solicite la fracción séptima votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los 3 días previos a la misma. Vamos a ver que esta es una conducta que después se va a repetir para funcionarios públicos. Pero luego el siguiente párrafo dice, si la conducta especificada del párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, un elemento subjetivo específico, se aumentará hasta en 1/3 de la pena prevista en el presente artículo, ¿sí? Una agravante, ¿sí? Si lo comete una persona de seguridad pública, entonces ya tenemos un elemento subjetivo que altera para efectos de la imposición de la pena la temporalidad de la misma, ¿no? De igual forma, dice el siguiente párrafo, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición, ¿no? Eso nada más para ver cómo en un mismo artículo puede haber distintas conductas e inclusive personas, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí vemos estos elementos, ¿no? Un elemento subjetivo, una conducta, ¿sí? Que persigue una serie de objetivos, que ya decía, una cosa es que la conducta pretenda una serie de objetivos, lo cual no quiere decir que con el hecho de que se materialicen o no, no se comete un delito, ¿sí? O sea, por ejemplo, amenace con suspender los beneficios de programas sociales. No quiere decir que se suspendan, quiere decir que la pura amenaza basta para que se contemple que se han colmado los requisitos del tipo, ¿no? Pero bueno, entonces, en el artículo 7, pues,
Las conductas pueden ser cometidas por cualquier persona, ¿no? Cometidos por sujeto común, de propia mano, son eminentemente dolosos, aunque en las fracciones, ahorita las leo, 18 y 21, se considera que el órgano investigador debe actualizar de manera fehaciente el dolo. ¿Qué dicen el artículo 18 y 21? Dicen lo siguiente, ¿no? Por sí o por interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral. Y la 21, provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una posibilidad para que haya algunas otras características, ¿no? En las fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y de la 11 a la 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, de la 1 a la 21, son el tipo de daño, es una ofensa simple, ¿no? El bien jurídico que se tutela, y leo un poquito lo que dice la ley, ¿no? No voy a leer las conductas específicas, pero sí digo, ¿no? Se impondrán, de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años. ¿A quién? Y ahí establece todo el catálogo, ¿sí? No me voy a detener en todas las conductas, pero sí diré las generalidades, ¿no? El tipo de daño es una ofensa simple, ¿no? Porque el bien jurídico que se tutela en ese artículo es el derecho al voto. Son delitos son delitos de actividad, ¿no? Porque la conducta descrita en la norma la realiza el correspondiente injusto penal, la persona, ¿no? Son tipos cerrados. Se precisa de manera completa la descripción de tipos penales. ¿Cuándo no estamos ante tipos cerrados? Cuando dices, estará lo que dispone el artículo tal, por ejemplo, ¿no? Son igualmente de consumación instantánea, ¿no? Se agotan en el momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos, ¿sí? Cuando algunas de estas precisiones, ¿no? Y que voy a ir reiterando como todos estos elementos de análisis, quiero que me interrumpan y si hay algo que no se entiende, porque sé que voy rápido, porque como siempre, pues nos corretea el tiempo. Entonces, quiero que por favor me indiquen si voy excesivamente rápido, porque además yo sé que nunca es como particularmente fácil de seguirme, ¿no? Vamos aquí a hacer una anotación para efectos de esta misma clase mañana. Bueno, entonces decía, son de consumación instantánea, ¿no? Porque se agotan cuando se realizan. Son monosubjetivos, ¿no? Pueden realizarse por una persona, ¿sí? Digo, pueden realizarse por más personas, pero en realidad no establece que diga siempre y cuando. Voy a poner un ejemplo, ¿no? La delincuencia organizada es una modalidad de comisión, ¿sí? Pero que tiene efectos por el número de sujetos que participan en la ejecución del delito para la imposición de la pena, ¿no? No es lo mismo que una persona cometa un delito, el que ustedes gusten, ¿no? A que lo hagan 3 confabuladas para producir ese mismo resultado, porque entonces estamos ante otra modalidad, pero que esa modalidad requiere de que haya más de un sujeto participante, ¿sí? No es que el delito mismo, porque el delito sería, por ejemplo, robo, ¿no? Pero podemos tener un robo simple a un robo en modalidad de delincuencia organizada, porque hay 3 sujetos, una definición muy vaga y es un problema la delincuencia organizada. A mí ni me gusta ese régimen, pero eso no tiene nada que ver. El chiste es que participan más sujetos, ¿sí? Son de sujeto común, decía, porque en estos delitos no se exige una determinada calidad en el sujeto activo. Ahora, la fracción que contempla la posibilidad de que si lo comete un elemento de seguridad, esto solo es para efectos de aumentar la pena, pero no que el delito por sí mismo solo exista si lo comete tal persona, ¿no? Son de propia mano, ¿no? Su ejecución es personal y materialmente lo hace el propio sujeto activo. En el caso de la fracción 18, ¿no? En el caso de los posibles financiamientos con dinero nacional, pero que haya rendido intereses en el extranjero, la autoridad investigadora tendrá que hacer un análisis minucioso sobre el tipo de recursos y su procedencia y saber la existencia o no del dolo, ¿no?
Luego tenemos el artículo 8, que ahí tiene un elemento subjetivo interesante, ¿no? Que es esta diferencia, ¿sí? Dice el artículo 8, igualmente, funcionario electoral. Entonces, aquí ya tenemos una distinción, ¿sí? Entonces, otra vez, más allá de referirme a los delitos en particular cada uno, porque cada conducta pues tendríamos que definirla, ya si nos da tiempo hacemos un análisis minucioso, ¿no? Pero voy a establecer como las bases generales, ¿no? Entonces, en el artículo 8, ¿no? Se establecen delitos cometidos por funcionarios electorales, ¿no? Los tipos penales contenidos en las fracciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El tipo de daño es ofensa simple, ¿no? El bien jurídico que se tutela es el correcto ejercicio de la función electoral. Son delitos de mera actividad, porque igualmente, ¿no? La actividad descrita en la norma la realiza la persona, ¿no? El injusto penal, como dicen los penalistas, ¿no? Son tipos cerrados, lo mismo, ¿no? Porque se precisa de manera completa la descripción del tipo penal. Y su consumación es instantánea, ¿no? Porque se agotan en el momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Ahorita voy a leer algunos ejemplos del 7 y del 8 para poner estos elementos, ¿no? No todas las fracciones, pero algunas. Son monosubjetivos, lo mismo, ¿no? Porque pueden realizarse por una persona. Ay, perdón, no estoy avanzando en esto. Bueno, aquí para el caso de la prisión preventiva oficiosa, esto me voy a regresar a ello porque todavía no lo tratamos, ¿no? Bueno, ahorita voy a regresar a los ejemplos, nada más, ahorita me concentro en el elemento subjetivo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Ahorita regresamos a hacer el comparativo, decía, del 7 y del 8. Entonces, en el artículo 8, como características generales, pues, el bien jurídico tutelado, decía, es el correcto ejercicio de la función electoral, son delitos de actividad, son tipos cerrados, ¿no? La descripción del tipo penal se precisa de manera completa en el enunciado, son de consumación instantánea, ¿no? Porque se agotan en el mismo momento en que se realizan sus elementos constitutivos, son monosubjetivos porque solo pueden realizarse por una persona, tienen una calidad especial con el elemento subjetivo porque solo pueden cometerse por funcionarios electorales y es de propia mano, ¿no? Y materialmente su ejecución es por parte del mismo sujeto activo. El tipo penal previsto en la fracción 2 es un tipo de omisión simple, ¿sí? Que hace la diferencia, porque decimos la mayoría son delitos de acción, pero aquí tenemos, ¿no? Dice, se impondrá de 50 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años a funcionario electoral que, fracción segunda, se abstenga de cumplir sin causa justificada con las obligaciones propias de su cargo en perjuicio del proceso electoral, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un tipo penal que establece una omisión, ¿no? Una omisión simple. Particularmente en este delito, la conducta también puede ser materia de procedimientos de responsabilidades administrativas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice cumplir el servicio que le sea encomendado, abstenerse en cualquier acto u omisión en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ¿no? Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, ¿sí? Luego tenemos la fracción 7, que tiene una cierta importancia. Dice la fracción 7, instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos, hablando del elemento temporal, ¿no? Y forma previsto por la ley de la materia, la instale en un lugar distinto al legalmente señalado o impida su instalación, ¿no? Entonces, hay tipos o digamos, conductas distintas, ¿no? Instalar, abrir o cerrar una casilla fuera de los tiempos, instalar una casilla en un lugar distinto o impedir la instalación de una casilla. Aquí, obviamente, el órgano investigador tiene que comprobar de manera fehaciente el motivo por el cual se impidió o se instaló una casilla en lugar distinto, ¿sí? Y bueno, luego, en el artículo 9, déjenme, bueno, no, ¿saben qué? Vamos a regresar a los ejemplos de los elementos subjetivos, después vemos en la prisión preventiva, porque lo que quiero ver es después
las penas y su racionalidad para después ver la distribución de competencias, y eso probablemente nos ocupe el día de mañana. Entonces, ahorita vamos a esta parte, ¿no? Entonces, esto con los elementos subjetivos, y aquí algunos ejemplos, ¿no? Las fracciones 5 y 7, yo sé que aquí no se ve muy claro en la presentación, pero las fracciones 5 y 7, digo, quienes puedan, pues abran, ¿no? Su Ley General de Delitos Electorales y las vamos siguiendo, ¿no? Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, uno o más credenciales para votar de los ciudadanos. No hay una distinción en cuanto al sujeto ni en cuanto a la intención de por qué la voy a recoger. Por eso decíamos que eran delitos no solo de acción, sino de resultado, ¿sí? Perdón, que no eran delitos de resultado, sino de acción, ¿sí? Porque se cometen en el mismo momento en que se ejecuta la misma, ¿no? Independientemente de que cuando tenemos el elemento coacción, puede haber, voy a conectar aquí mi computadora, puede haber elementos adicionales, permítanme. Puede haber elementos adicionales que tengan un efecto con relación ya sea al sujeto o con relación a la imposición de la pena, ¿no? Pero, insisto, no es por el efecto que produzcan, ¿no? Sino por la acción misma, ¿sí? Entonces, esa es la fracción quinta. Y la fracción séptima, solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presionar a otro a asistir a eventos proselitistas, a votar o abstenerse a votar por un candidato, partido político o coalición. Temporalidades durante la campaña, el día de la jornada o en los días previos a la misma. Esto es interesante porque entonces el elemento subjetivo es cualquier persona, ¿sí? Y las acciones son distintas, ¿no? Solicitar votos, presionar, ¿no? Para el voto, ¿sí? Y las modalidades temporales de comisión, sean la campaña, ¿sí? ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Porque se mete, interfiere con la... Pensé que era una pregunta. Gracias. Entonces decía, estos elementos, perdón, me distraje tantito, estos elementos, ¿no? De temporales, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Entonces, esto con relación a los ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos un bien jurídico tutelado, digo, eso lo podemos hacer para cada enunciado, solo voy a poner así los ejemplos, ¿no? Tenemos un bien jurídico tutelado, una acción, ¿sí? Recoja, en este caso, el recoger la credencial no está limitada en el tiempo, ¿sí? Por eso vale la pena diferenciar el uno de la otra, aunque el bien jurídico tutelado sea la misma y el elemento subjetivo no tenga esta cualidad, lo que sí implica es el momento, ¿sí? Entonces, la conducta es recoger y la modalidad temporal no existe, ¿sí? Luego, el objetivo, recoger la credencial, perdón, el objeto, recoger la credencial para votar, que desde luego la credencial para votar pues garantiza la libertad en el sufragio sin limitación temporal. En cambio aquí sí tenemos limitaciones temporales, ¿sí? O sea, solicitar votos por paga, pues no hay campaña electoral. Entonces, pues si me dicen asistir a un evento proselitista, pues no habría eventos proselitistas porque en todo caso no estamos en campaña, ¿no? Entonces, por eso es que esos elementos es importante distinguirlos, ¿no? Bueno, avanzamos con el artículo 9, ¿sí? Con algunos de sus elementos. Igualmente, aquí, elemento subjetivo, funcionarios partidistas o candidatos, ¿no? En este caso, sus fracciones 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, igualmente, ¿no? El tipo es daño, ¿no? Es de ofensa compleja, además, ¿no? Porque los bienes jurídicos que se tutelan son, por una parte, garantizar que los partidos políticos y candidatos respeten la voluntad popular, y por otro, que no utilicen fondos de actividades ilícitas para sus campañas electorales. Son delitos de actividad, ¿no? Porque la acción descrita en la norma la realiza el sujeto, ¿no? Son tipos cerrados, igualmente, ¿no? Se precisa. Lo ideal es que los tipos penales sean cerrados, ¿no? Pero bueno,
Se precisa igualmente, ¿no? Todos los elementos constitutivos, ¿sí? Y se agotan, ¿no? Son de consumación instantánea, porque en virtud de que se agotan cuando se realizan sus elementos constitutivos. Igualmente son monosubjetivos, porque solo las puede realizar una persona. Tienen una calidad especial, subjetiva, ¿no? Ya lo había dicho. Solo pueden cometer los funcionarios partidistas. Son delitos de propia mano, su ejecución es personal y materialmente por el propio sujeto activo, ¿no? Hay algunos, ya vimos en algunos delitos por sí o por interpósita persona, y entonces ahí es donde no sería por propia mano, pero la mayoría son así, ¿no? La fracción primera se divide en distintos tipos, ¿no? Ejerza presión a los electores a votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección o en alguno de los 3 días anteriores a la misma, ¿no? Induzca a los electores a votar por un candidato, partido o coalición el día de la elección, y otra vez tenemos los elementos temporales, ¿no? Es obvio, digamos, no puedo ejercer presión más que en tiempos electorales, pero aquí dice, el día de la elección, la jornada o la veda electoral, ¿sí? Ejercer presión. Y otra vez, con funcionarios partidistas o candidatos, ¿sí? Con esos elementos subjetivos de por medio. Ejercer presión para abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección y alguno de los 3 días anteriores a la misma. Induzca a los electores a abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección o alguno de los 3 días a la misma. Entonces, no es lo mismo la inducción que presionar, ¿no? O inducir a abstenerse, ¿sí? O sea, ejercer presión por un lado para votar, inducir a votar, ejercer presión para abstenerse o inducir a abstenerse, ¿no? O sea, conducta que va dirigida a una finalidad, independientemente, lo vuelvo a decir, de que se materialice o no, ¿no? Porque no podría ser argumento de, bueno, ejercí la presión, pero pues no, de final de cuentas sí votó, entonces no se consumó el delito. ¿Por qué no? Porque no son de resultado, son de acción, ¿sí? Estos tipos se pueden realizar por un tercero, ¿no? O sea, cabe la posibilidad de que exista un autor intelectual y un autor material. Entonces, la fiscalía, en todo caso, pues tendrá que investigar no solo el hecho material, sino también si existió alguna autoría intelectual por medio de la cual se haya ordenado ejercer presión o inducción que prevé esa fracción, ¿no? Luego, la fracción 7 se divide en varias conductas, ¿no? Abstenerse a rendir cuentas de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades. Aquí tenemos un bien jurídico tutelado más amplio, ¿no? Que tiene que ver con el uso de recursos públicos. El financiamiento es un tema que no se puede exagerar su importancia, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, de dónde provienen tus recursos, en qué los gastas y que además lo que gastes sea de acuerdo con los topes de gastos de campaña, ¿no? Y tiene distintas, ¿cómo se llama? Distintas consecuencias, unas en el ámbito, el rebase de topes de campaña, ¿no? En el ámbito de las nulidades electorales, pero otro delito aquí tenemos de abstención, ¿no? Que no son acciones, sino abstenciones, estando obligado a, ¿sí? Por eso dice, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades. Entonces, ahí tenemos también que no todo funcionario partidista, por el mero hecho de serlo, tiene esa obligación y por lo tanto la cuestión de comisión solo puede ser por aquella persona que tenga esa facultad, ¿no? Se abstenga de realizar la comprobación de gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, igualmente una vez que hubiera sido requerido dentro del ámbito de sus facultades, ¿no? Como decía, gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña, agrupación política y así sucesivamente, ¿no? O sea, una cosa es rendir cuentas de los gastos y otra cosa, realizar la comprobación de gastos, ¿no? Que, insisto, es todo el tema de la fiscalización, que también la fiscalización, como vemos, tiene su complejidad, tiene su procedimiento ordinario en materia de fiscalización,
tiene sus procedimientos en cuanto hace a ¿cómo se llama? Pues la existencia o no de un partido político, o sea, que puede suponer, como ha supuesto, ¿no? Que un partido político, al no acreditar el origen de sus gastos, entonces no se ha reconocido como tal, que una candidatura no se ha reconocido como tal, pero además puede suponer la comisión de un delito, ¿no? Además de que puede suponer un expediente administrativo en materia de fiscalización. Les voy a poner un ejemplo. Hubo un caso de los famosos estos influencers y un partido político, que no voy a decir el nombre, pero en donde hubo dos cosas, ¿no? Y con ello, y hubo este argumento, ahorita les doy el número de expediente, ¿no? Para quienes les interese, en todo caso, saber, bueno, pues no digas el pecado, no digas el pecador, pero di el pecado, pero pues al menos ten la decencia, ¿no? De decir cuál es el número de expediente para que ustedes lo puedan consultar si es que les llega a interesar ahondar en estas cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, independientemente de eso, decía, lo que es importante es que en este caso, ¿no? Los llamados influencers, en un momento determinado, que estaba prohibido además por la legislación, llamaron al voto en favor de un candidato, digamos, ¿no? Entonces, pues eso. Y hubo una sanción, porque además a esas personas, más allá de que violentaron la veda electoral de manera indebida, pero que además fueron contratados por este partido político y que ese partido político sufragó en ellos gastos que no fueron reportados. Además de la violación a la veda electoral y al modelo de comunicación política que se sigue por la vía administrativa del procedimiento especial sancionador, hubo este procedimiento en materia de fiscalización, ¿no? Y en donde acreditaron, ¿no? Uno, que no había libertad de expresión, no era así como que los ciudadanos se manifestaron libremente en favor de este partido político, había un guión, y además no solo un guión, había un contrato de por medio, y entonces un pago, y ese pago no fue reportado debidamente, ¿sí? Entonces, eso, ahorita les doy el número de expediente. Bueno, si lo localizo, ¿verdad? Porque si no, pues no. Déjenme. Bueno, ahorita al final se los doy porque si no me voy a detener en cosas que esto es nada más para ejemplificar esta idea, ¿no? De conductas que puede tener sanciones distintas. Déjenme ver, creo que ya encontré el número del expediente. Y es que lo acabo de presentar yo, entonces, por eso lo traigo un poquito a cuenta. Es el subrap 172 diagonal 2021, ¿no? Pero bueno, esto solo como ejemplo de cómo puede haber conductas que violentando ciertas cosas, ¿no? Tengan consecuencias en fiscalización y en otra materia que es el procedimiento especial sancionador. Pero bueno, entonces, en esta cuestión de los gastos ordinarios de campaña, son de omisión simple dolosa, ¿no? O sea, hay que acreditar que efectivamente hubo la intención de no producir el resultado, ¿sí? Bueno, el artículo 10º, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, comentario? Ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Otros 15 minutos y ya y ya nos desconectamos, ¿no? Pero si hubiera alguna duda hasta aquí, si hay algún comentario que deseen formular, aunque lo puedan hacer en cualquier momento, pero pues ahorita estaría bien, ¿no? Entonces ya decía, ¿no? Los tipos penales contenidos en el artículo 10, las fracciones primera y segunda, vamos a darles lectura, ¿no? Porque tienen características especiales, o sea, me detendré en aquellos que supongan algo especial, ¿no? Entonces, en el artículo 10º, se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 1 a 9 años a quien, dentro del ámbito de sus facultades, ese elemento es importante, ¿no? Se abstenga, otro delito de abstención, de informar o rinde información falsa de los recursos y bienes públicos remanentes de los partidos políticos. Seguimos con esta idea del dinero, ¿no? Que también el régimen de fiscalización lo que protege
es la equidad en la contienda, ¿no? Agrupaciones políticas que hayan perdido su registro, habiendo sido requeridos por la autoridad, pues tienen que reintegrar, ¿no?, los recursos públicos. Dentro del ámbito de sus facultades, se abstenga a transmitir la propiedad o posesión de los bienes adquiridos con financiamiento público, los remanentes de dicho financiamiento, una vez que haya perdido el registro de un partido político. Aquí tenemos un elemento, ¿no? Siempre y cuando haya perdido el registro del partido político, ¿sí? Y entonces una persona facultada que no firme, que no informe o no rinda la información debida, sino que rinde información falsa con relación a esos bienes, ¿no? Ya sea bienes, recursos y bienes públicos remanentes, o propiedad o posesión de bienes adquiridos con financiamiento público, ¿sí? Esas dos fracciones, como decía, tienen las características siguientes, ¿no? El tipo de daño es ofensa simple, ¿no? El bien jurídico que se tutela es la protección del patrimonio público. Se trata de delitos de omisión simple, ¿sí? Son tipos cerrados porque se precisa de manera completa, ¿no?, la descripción de los tipos penales, de consumación instantánea, se agota en el momento en que se realizan todos sus elementos constitutivos. Monosubjetivos, solo pueden realizarse por una persona de sujeto común, ¿no? No se exige una determinada calidad en el sujeto activo, a quien estando facultado para, pero no dice tiene que ser funcionario público, tiene que ser funcionario electoral, sino simple y sencillamente la persona que tenga la obligación de, ¿no? Son de propia mano, la ejecución es personal y material por el sujeto activo. Y en la fracción tercera, ¿no?, que establece, digo, este tipo penal es relativamente chiquito, ¿no?, sin estar autorizado, enajene, grave o done los bienes muebles o inmuebles que integren el patrimonio de un partido político o la agrupación política que haya perdido su registro. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿no?, es una ofensa simple. El bien jurídico que se tutela es la protección del patrimonio público. Son delitos de mera actividad, igualmente. La conducta descrita en la norma la realiza el injusto penal, tipo cerrado, de consumación instantánea, monosubjetivo, solo puede realizarse por una persona. No se exige una determinada calidad en el sujeto y es de propia mano, ¿no? Continuamos con el artículo 11, ¿no? Servidores públicos. Ya viene definida, ¿no?, en la propia ley qué se entiende por servidor público, pero entonces aquí sí ya vemos delitos que tienen unas ciertas características específicas, ¿no? Primero, son ofensas complejas, ¿sí? O sea, no es una sola. El bien jurídico que se tutela es, por un lado, preservar las condiciones de equidad en la contienda y el buen desempeño de la función pública, que es lo que dicen los delitos en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fracción primera, coaccione o amenaza a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña o pre-campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Entonces, aquí vemos algo que es interesante, ¿no? Porque se modifica, fíjense, el tipo de ofensa. Cuando hay una ofensa compleja, a diferencia de esta misma conducta, también la puede cometer, según el artículo 7º, cualquier persona. Pero cuando se trata de un servidor público, entonces el tipo de ofensa ya no es nada más un bien jurídico tutelado, ¿no? Porque por un lado es las condiciones de la contienda electoral, pero también el buen desempeño de la función pública, ¿sí? Son delitos de actividad, igualmente, ¿no? La actividad descrita en la norma la realiza la persona que lo comete. Son tipos cerrados porque se precisa de manera completa la descripción del tipo penal, de consumación instantánea, ¿no? Se agotan otra vez, ¿no?, en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos, monosubjetivos, una persona. Tienen esta calidad especial porque solo lo pueden cometer servidores públicos y de propia mano, ¿sí? Vamos a el artículo 12. Digo, yo sé que esto puede resultar un poco cansado, pero vamos como englobando estos elementos para hacer digamos, este esquema del tipo de ofensa, el tipo de omisión, si el tipo es cerrado o abierto, de consumación instantánea, y los elementos subjetivos o temporales que puedan estar ahí, ¿no? Y vamos tratando más o menos de discernir cuáles son los bienes jurídicos tutelados. Y entonces
con ello qué tipo de ofensa se comete. Bueno, entonces decía, en el artículo 12º, ¿sí? Es que dice, en general, ¿no? Establece la sanción, la suspensión de derechos políticos a personas que han sido electas a un cargo de elección popular y que sin causa justificada, a juicio de la Cámara, la Asamblea Legislativa o el Cabildo respectivo, no desempeñen el cargo dentro del plazo previsto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otros elementos igualmente constitutivos de los delitos. Es una ofensa simple. El bien jurídico que se tutela es el funcionamiento del Congreso de la Unión. Igualmente es de omisión simple. Un no hacer es un tipo cerrado. Igualmente de manera completa se precisan la descripción del tipo penal, de consumación instantánea, se agota en el mismo momento en que se realizan todos sus elementos subjetivos, monosubjetivo, pero tiene esta calidad especial que solo lo pueden cometer quienes, habiendo sido electos a un cargo de elección popular, se abstengan de, ¿no? Y es de propia mano. Su ejecución es personal y materialmente por el propio sujeto activo. Por lo que hace a los tipos contenidos en las fracciones 1 y 2 de este artículo, tenemos lo siguiente, ¿no? En el artículo 13. Entonces, estábamos en el 12, ¿verdad? Perdón. En el 13, en el artículo 13, en las fracciones 1 y 2, vamos a tener, es que me estoy distrayendo porque tengo aquí un mensaje que había leído, que es una comunicación aquí de mi agenda, perdón. Decía, en el caso del artículo 13º, ¿no? En las fracciones primera y segunda es una ofensa simple. El bien jurídico tutelado es la protección del Registro Federal de Electores, el padrón electoral, el listado de electores y las credenciales para votar. Son delitos de actividad, ¿no? La actividad descrita en la norma la realiza la persona, son tipos cerrados, de consumación instantánea, monosubjetivos y de propia mano, ¿no? Entonces, hay, digamos, casos, hay jurisprudencias, criterios, ¿no? En donde dicen si se configura o no el delito en cuanto hace a la alteración del registro de electores, ¿no? Pero bueno. Voy a avanzar aquí en la presentación para irnos ya más rápido, ¿no? Vámonos a el siguiente, el aprovechamiento de bienes, ¿no? El tipo de daño, digo, esto será mejor si lo van acompañando, como decía, con la Ley General de Delitos Electorales a la mano, pero bueno, el tipo de daño es una ofensa compleja, porque por un lado se tutela la protección del patrimonio del Estado, el uso legal de los fondos, bienes, servicios destinados a una campaña política, a un candidato, la protección de los candidatos o partidos políticos en su financiamiento. Entonces tiene todos estos elementos, ¿no? Es de actividad, ¿no? Otra vez, como la mayoría, es un tipo cerrado, por las mismas características, ¿no? De consumación instantánea, monosubjetivo, tiene una calidad especial porque solo la pueden cometer precandidatos, candidatos, funcionarios partidistas y organizadoras, de actos de campaña. Es personal y materialmente por el propio sujeto activo, ¿no? Para las aportaciones, el siguiente artículo, ¿no? La recepción de las aportaciones prohibidas. Y aquí lo mismo, ¿no? Regula la recepción esta de aportaciones prohibidas o que provenga de actividades ilícitas y en su caso de aportaciones cuyos montos rebasen los permitidos por la ley. Otra vez con efectos en la fiscalización, ¿no? El tipo de daño es una ofensa simple, se tutela el financiamiento legal de las campañas electorales, que digo, sobre esto el financiamiento se han escrito muchos libros, ¿no? Se trata de un delito de actividad, ¿no? La norma jurídica, perdón, la actividad establecida en la norma la realiza la propia persona,
Es un tipo cerrado, precisa de manera completa la descripción del tipo penal de consumación instantánea, ¿sí? Y es monosubjetivo, solamente se puede realizar por una persona, aunque cabe la posibilidad de que exista la autoría intelectual y material por la expresión de interpósita persona, ¿no? Tiene una calidad común, porque puede cometerlo cualquier persona, es de propia mano, ¿no? Su ejecución es personal y materialmente por el propio sujeto activo. En cuanto hace a este rebase de los montos permitidos por la ley, la autoridad investigadora debe descubrir el motivo por el cual hubo ese rebase, ¿no? Lo cual es muy común y puede llegar a ser un error de contabilidad, que no quiere decir que no tenga una sanción, lo que pasa es que no es una sanción penal, ¿sí? Bueno, vamos al artículo 16. Este ya tiene su propia problemática, pero bueno, es una ofensa simple. El bien jurídico que se tutela es la independencia de los procesos democráticos de una elección popular sobre cualquier culto religioso. Hay jurisprudencias, también líneas jurisprudenciales, y esto puede alterar de manera indebida la voluntad popular. Entonces ahí tenemos una conducta que puede tener dos tipos de sanción. No para la persona que lo comete, pero sí consecuencias de derecho, ¿no? O sea, consecuencias de derecho para el individuo, el ministro de culto religioso por un lado, y por otro, la jornada electoral, ¿no? Ha habido elecciones que se anulan por violación del principio de laicidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es un delito de mera actividad, la acción descrita en la norma la realiza la persona, un tipo cerrado, de consumación instantánea, es monosubjetivo, tiene esta calidad especial, ¿no? Porque solamente los pueden cometer los ministros de culto, ¿no? Hay jurisprudencias con relación a esto y son todas bastante interesantes. eh, y bueno, no me detengo en ella porque siempre nos va a faltar tiempo, ¿no? Pero bueno, es un curso específico de los delitos y entonces se van analizando cada uno con todos sus elementos. Pero aquí vámonos así como un poquito rápido, ¿no? El siguiente, el artículo 17, ¿no? Hay una ofensa simple, el bien jurídico que se tutela es el auxilio de las autoridades legalmente competentes, que ya hemos visto en una de las primeras láminas, ¿no? Los fedatarios públicos, legalmente competentes sobre el otorgamiento de fe o certificación en la elección, ¿sí? Es un delito de omisión simple, es un tipo cerrado, es de consumación instantánea, es monosubjetivo, tiene la calidad especial porque solamente pueden cometerla aquellas personas que legalmente cuenten con fe pública o certificación de hechos, ¿no? Documentos, ¿no? O sea, notarios públicos, corredores públicos, secretarios de acuerdos, cónsules en el extranjero, oficiales del registro civil, registradores públicos de la propiedad del comercio agrario, marítimo, propiedad de inmueble federal, notificadores, bueno, un montón de personas, ¿no? Es de propia mano, ¿no? Su ejecución es personal y materialmente por el propio sujeto activo. Entonces, bueno, eso para hablar de algunos de los delitos. Obviamente, también podríamos hablar, ¿no? De los funcionarios electorales de funcionarios electorales públicos, electorales de alto nivel, en donde lo que vamos a ver, pues, es otra vez una característica subjetiva específica, ¿no? Hay una ofensa simple, la independencia del servicio público en asuntos electorales, igualmente es un delito de actividad, un tipo cerrado, ¿no? De consumación instantánea, es monosubjetivo, y tiene la calidad especial de que lo cometen magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o su cargo equivalente en los OPLES, es de propia mano, su ejecución es personal y materialmente por el injusto activo, ¿no? Luego, aquí vamos a ver otros elementos temporales, ¿no? Que inciden, ¿no? En el artículo 19, algunos otros elementos temporales, artículos 19 y 20, que tienen que ver con igual cierto tipo de delitos, pero que se refieren a la consulta popular,
¿sí? A quienes durante la consulta popular hagan proselitismo, obstaculicen la función, soliciten votos por paga. En el artículo 20, ¿no? Otro despliegue de una serie de conductas, en donde esas conductas se refieren específicamente a la consulta popular, ¿no? Y entonces, pues lo mismo, ¿no? Que se asemeja a ciertos procesos electorales, pero en donde las funciones son distintas, no hay un periodo de campañas, no hay vedas electorales, entonces tiene como limitantes temporales también estos otros elementos y no hace distinción de servidores públicos, ¿no? Mañana vamos a ver algunas cuestiones relativas con las penas, la racionalidad de las mismas, algunas críticas que se formulan, y como decía, la cuestión relativa a la distribución de competencias en lo local y en lo federal, una acción de inconstitucionalidad con respecto a esto y una interpretación, o lo que él tuvo como telón de fondo, es una interpretación del artículo 116 de la Constitución. Pero por hoy basta. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Todo claro, más o menos? La mayoría de los delitos de omisión son de omisión simple. Para quien pregunta, ¿cuál podría ser un delito de omisión simple? ¿No? O sea, por ejemplo, en los delitos cometidos por los fedatarios públicos, no dar fe, pues esa es una omisión simple. No dar fe de los hechos estando obligado, facultado para hacerlo. ¿Sí? Omisiones complejas quiere decir que hay más de una omisión y que por lo tanto, para acreditar los elementos del tipo, dijera algo adicional. No dar fe y no prestar tal cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos que la omisión, o sea, las omisiones simples son aquellas que necesitan de una sola conducta para materializarse. Una omisión compleja sería que hubiera el concurso de una o más conductas, ¿no? Que se necesitasen para la comisión una conducta adicional a otra, o el concurso de dos, o sea, que hubiera dos cosas que tuvieran que suceder para que se acreditara esa omisión. La acción de inconstitucionalidad que vamos a revisar el día de mañana, ahorita les digo cuál es efectivamente, déjenme nada más, les doy el número. Está 290/2020. Esa es la acción de inconstitucionalidad que vamos a revisar el día de mañana. Acá les pongo. Oh, gracias por la pregunta. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Espero que no haya sido demasiado pesado, ¿no? Había algunos elementos técnicos, un análisis más o menos pormenorizado de las generalidades de los delitos y pues que les haya resultado más o menos digerible, entendible. Yo sé que es un esfuerzo extra de 7 a 9 de la noche y más en lunes, pero bueno, así es la vida. Muchas gracias a ustedes y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.